es: Dios te creó con un propósito. Amén. ¿Cuántos saben que Dios los creó a ustedes con un plan y un propósito? Amén. Vamos a ver lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Vamos a ver lo que dice su palabra. Amén. Dice su palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué dice su palabra? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden abrir su boca? Bendiciones a todos ustedes. Desde el Centro Apostólico Cristo Viene, queremos invitarle a que todo lo creado, todo lo que está creado, esta chaqueta, las grande con usted, porque Dios quiere hacer grandes con su vida, pero el enemigo se ha encargado de que uno pierda el propósito de Dios. Se ha encargado muchas veces de sacar para perder el desenfoque, pero Dios quiere hacer grandes cosas con usted. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Dios tiene grandes cosas con su vida. Amén. Vamos a ver lo que dice Isaías 49:5. Isaías 49:5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Su palabra dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre de mi madre. Él te formó desde el vientre de tu madre. Él te creó, Él te formó, Él te diseñó con un plan, Él te diseñó con un propósito. Amén. Desde que tú fuiste creado en ese vientre de tu madre, Dios te creó con propósitos grandes, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Su palabra dice, Dios te creó desde el vientre, dice aquí. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Dios te creó para ser siervo de Dios. Dios no te creó para que tú seas siervo del diablo. Dios no te creó para que tú sirvas al enemigo. Dios no te creó para que tú estés enredado en el mundo. Dios te creó para que tú le sirvas, para que tú le ames, para que tú lo busques. Dios te creó con propósitos grandes. Dios no te creó para que estés deprimido, en tristeza. Dios no te creó para que estés en el mundo perdido. Dios te creó con un propósito. Fuiste diseñado, fuiste creado con un propósito de Dios. Dios te formó desde el vientre de tu madre para cosas grandes. Amén. Él no te creó para que seas esclavo del mundo. Él te creó para que seas su siervo, para que seas su servidor. También vamos a leer lo que dice Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí.
y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase Él ya te conocía. Antes que tu padre y tu madre se conocieran, antes que tu padre y tu madre estuvieran juntos, ya fuiste un plan diseñado de Dios. Ya Dios te conocía. Fuiste el sueño de Dios. Fuiste el plan de Dios. No eres una casualidad. No eres un error. Amén. Ya, así como dice tu palabra. Antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santificó. Él te separó. ¿Qué significa santificar? Separar. Él te separó para este tiempo. Él te separó para esta hora. Él te separó para que le sirviera. Él te separó para que lo buscara. Él te separó para este tiempo, para cosas poderosas, para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Y dice su palabra: y te di por profeta a las naciones. Dios te ha dado una asignación. Dios ha puesto en ti un ministerio. Dios ha puesto en ti un don, un talento, un llamado. No sé cuál es el talento, el llamado, el ministerio que Dios ha puesto en ti. Si es ser un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol, un intercesor, un adorador. Pero este es el tiempo que cumplas el propósito de Dios, porque Dios ya te diseñó. Dios puso ese llamado en tu vida para que tú lo puedas producir. Amén. ¿Está claro eso? Que Dios, que antes que nacieras, Él ya te conocía. Desde el vientre de tu madre te formó. Desde el vientre de tu madre te diseñó. Porque tiene cosas grandes contigo. Hay muchas veces que la gente piensa: ay, no, yo fui un error de mi padre, o mi madre me quería abortar, mi padre me quería abortar y yo nací por nacer. No, tú no naciste por nacer. Dios tiene planes contigo. Y Dios me ha puesto en esta mañana para decirte que Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósitos grandes contigo. Amén. Vemos un gran ejemplo de un gran propósito, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, fue enviado, el Padre Celestial lo envió aquí a la tierra. ¿Para qué? Para traer salvación a su pueblo. Él nació en este mundo. ¿Para qué? Para traer salvación, para traer sanidad, para traer restauración, para juntarnos, para unirnos nuevamente con el Padre, porque el pecado nos separó. El pecado separa. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vino para redimirnos, vino para limpiarnos, vino para morir por nuestros pecados en esa cruz. Él nació con un propósito. Amén. Y eso lo vamos a ver en Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Jesús vino para limpiarte. Jesús vino para liberarnos, para limpiarnos, para redimirnos, para dar salvación a nuestras vidas, para no estar viviendo en el pecado, en la derrota, porque Él ya lo pagó en la cruz. Él vino con un plan y un propósito de darnos vida eterna, de tener salvación, de que vivamos una vida bendecida y en victoria. Amén. Pero antes de cumplir el propósito de Dios, nuestro Señor Jesús también tuvo que pasar un proceso difícil, un proceso duro, un proceso donde fue golpeado, donde fue rechazado, donde fue traicionado, donde fue latigado, donde fue crucificado. Él pasó un proceso duro, pero ¿sabe qué? Su enfoque de Jesús, su meta de Jesús, ¿sabe cuál era? Cumplir el propósito de Dios, hacer la voluntad del Padre. Usted nació con propósitos grandes, pero también hay que pasar un proceso antes de cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que muchas veces la gente no quiere.
pasar el proceso, porque muchas veces el proceso no es fácil. El proceso muchas veces es difícil, es doloroso, es complicado, pero ¿sabe qué? Después vendrá una gran bendición, después vendrá una gran victoria, porque después de un gran proceso hay una gran bendición, hay una gran victoria, hay un gran propósito. Amén. Eso es lo que pasó. Nuestro Señor Jesucristo pasó ese proceso. Él no se desenfocó. Él no miró al precio que tenía que pagar. Él no se puso a pensar: ahora me van a latigar, ahora me van a traicionar, ahora me van a rechazar. No. Él dijo: mi Padre Celestial me mandó a cumplir un propósito, y es traer salvación a la humanidad, salvar al mundo. Ese fue su propósito. Amén. Y yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Sabe cuál es tu propósito? ¿Usted sabe cuál es su propósito? Y otra pregunta que le voy a hacer: ¿lo está cumpliendo? ¿Está cumpliendo el propósito de Dios? ¿O está rechazando el propósito de Dios? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado y le ha dicho: tú vas a hacer esto? Dios te ha llamado y te ha dicho: tú vas a hacer lo otro. ¿Y cuántas veces has rechazado el propósito de Dios? ¿O has abortado el propósito de Dios? ¿O te has hecho el loco o la loca y dicho: no, esto no es para mí? No, este es el tiempo donde cumplamos el propósito de Dios. Amén. Nada es por casualidad, todo tiene un propósito y un tiempo. Amén. Vamos a verlo en Juan 15:16. Nada es por casualidad, todo tiene un propósito y un tiempo. Dice su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Amén. Dios te eligió, Dios te llamó. Si tú estás aquí en esta mañana, si tú estás aquí o cuando escuches este mensaje, no es casualidad que tú hayas venido en esta mañana. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Es porque Dios tiene un propósito contigo. No es casualidad, es porque Dios te escogió, es porque Dios te llamó, es porque Dios te marcó para este tiempo. Él te marcó para que cumpla los planes de Él y los propósitos de Él aquí en la tierra, y para que des fruto. Él te escogió, te llamó, te diseñó, te formó para que cumpliera su propósito. Pero no te quedes sentado, sino para que dé fruto, para que tú puedas salir a predicar, a hablar en el lugar donde Dios te puso, dar fruto a donde Dios te llamó, sea en el lugar, en el ministerio donde Dios te haya puesto. Tienes que dar fruto, tienes que multiplicarte, tienes que crecer. Su palabra lo dice. Él te eligió, y te eligió para que dé fruto, y fruto abundante. Amén. Entonces nada es casualidad. Amén. Todo tiene un propósito, tiene todo un porqué. Amén. Todo tiene un propósito. Yo jamás en mi vida me iba a pensar yo pararme frente y poder hablar a la gente, porque yo era una niña temerosa, una niña con miedo, con temores, con inseguridades, que no tenía seguridad, no tenía paternidad, porque a los 9 años de edad mi padre me abandonó. ¿Sabe? Y antes de los 9 años yo no tengo imágenes, recuerdos de mi padre portarse como un padre, porque ¿sabe lo que yo recuerdo de él? Maltratar a mi madre, golpear, verlo borracho, tirado por ahí, viniendo ensangrentado de las peleas que se pegaba. Amén. Yo jamás me imaginé poder pararme frente a ustedes y poder hablarles. Pero ¿sabe qué? Es porque Dios tenía un propósito conmigo. Es porque Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Jamás yo me imaginé poder estar aquí. No lo pensé. Como le digo, a los 9 años mi padre nos dejó supuestamente para tener una mejor vida, pero de ahí se desconectó de nosotros, de nosotras. Amén. ¿Y sabe qué? Mi madre a los 5 meses tuvo una amenaza de aborto. Hizo mucha fuerza y tuvo una amenaza de aborto. Desde ya el enemigo quería sacarme del propósito de Dios. Cuando nací con el cordón umbilical envuelto.
Y a los pocos meses tuve que ser ingresada en el hospital también. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces el enemigo quiso quitarme la vida? Sacarme y arrancarme del propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios puso su mirada en mí. ¿Para qué? Para este tiempo y para esta hora. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Aunque el enemigo te haya querido matar, aunque el enemigo te haya querido destruir, aunque el enemigo te haya querido sacar de en medio, yo no sé en las circunstancias que tú naciste. Yo no sé el paso de tu vida. Yo no sé si las veces que el diablo te quiso sacar de en medio, pero sí sé que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene cosas grandes contigo, que Dios tiene planes, diseños poderosos con tu vida. Amén. Yo, como vuelvo y repito, jamás me imaginé estar aquí. ¿Sabe? Porque era una niña rechazada, una niña dolida, una niña con rencor, con resentimiento. Porque yo me preguntaba dónde estaba mi padre en los momentos cuando más lo necesitaba, cuando más necesitaba un abrazo, un cariño, un consejo. Decía, ¿dónde estaba él? Hubieron noches solas, noches tristes, noches llorando. Me acuerdo noches cuidando a mis hermanas sola, porque mamá tenía que salir. Amén. Pero en ese tiempo Dios estuvo conmigo. Dios me cuidó y me guardó para este tiempo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Porque Dios tiene un propósito. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que a los 14 años de edad yo vine a esta casa. Yo vine a esta iglesia. Conocí a un hombre que se llama el pastor Florentino y a una mujer, el apóstol Yadira. ¿Saben qué? Que me dieron identidad, que trataron conmigo, que me ministraron, que me liberaron. Ese pastor, ese padre espiritual que Dios lo usó para darme identidad. Porque muchas veces me arrojaba a los brazos de los hombres. Bebía para ahogar mis penas. Bebía, me metía con los amigos porque estaba sola, porque tenía abandono, porque tenía tristeza, porque mi madre tuvo que sacarnos adelante y se pasaba horas y horas trabajando y muchas veces tenía que estar sola en casa y tenía que tomar responsabilidades que quizás a mi edad no las tenía que tomar. ¿Sabe? Pero Dios me dio identidad. Dios me llamó como su hija. Amén. Y usó a los padres espirituales de esta casa. Por eso te digo, hombre y mujer, si tú has llegado a esta casa, si Dios te trajo a esta iglesia, no te muevas. No te muevas. No importa lo que veas, no importa lo que pase, Dios te tiene aquí con un propósito. Fue difícil. Pero ¿sabe qué? Todo ayuda para bien, como dice aquí su palabra. Y vamos a ver lo que dice Romanos 8:22. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, por el cual su propósito son llamados. Quizás el paso que tú pasaste, el proceso que tú pasaste fue doloroso, fue triste, te abandonaron, abusaron de ti. Pero ¿sabe qué? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Sabe cuál? ¿Cuál es el secreto? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo a Dios. Eso es lo que a mí me ayudó. Poner mi mirada en Él, amarlo a Él con todo mi corazón. No pensar en lo que estaba pasando, no ver lo que estaba viendo, no importarme nada, sino mirarlo a Él, amarlo a Él, saber que Él mandó a su único hijo a morir por mi vida. Que cuando nadie daba un céntimo por mí, que cuando todo el mundo quizá me rechazó, cuando mi padre me rechazó, Él siempre estuvo ahí con los brazos abiertos para amarme, para cuidarme, para protegerme, para estar conmigo. Y eso es lo que me ha ayudado a amar a Dios. Amar a
Dios, entregar mi corazón a Él por completo, rendirme por completo a Él. Amén. Vamos rápido, vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos que Dios tiene para ti son buenos. Los pensamientos que Dios tiene para ti, de ti, son de bien, son de paz y no de mal. Los pensamientos que Dios tiene para ti, los pensamientos de Dios son grandes. Sus propósitos son grandes. Iglesia, si tú pudieras entender cuánto Dios te ama y lo grande que Dios quiere hacer contigo. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Hay mucha gente desenfocada. Hay mucha gente que está desenfocada, aún en la propia iglesia. Están en la iglesia, pero están de un lado para el otro. Voy, vengo. ¿Por qué? Porque no conocen su propósito. Porque no saben para qué Dios lo llamó. Porque no saben para qué Dios lo creó. Pero declaro y decreto que en este día tú vas a saber y conocer el propósito de Dios. Y si ya lo sabes, lo vas a cumplir. Amén. Vamos a ver ahora qué sucede cuando no conoces o no cumples el propósito de Dios. ¿Qué sucede cuando no conoces o no cumples el propósito de Dios? La vida de la persona dice que carece de sentido. Le da igual vivir o morir. Le da igual. Por eso los suicidios se suicidan, se quitan la vida, porque no conocen su propósito. Porque no saben para qué nacieron. Porque no saben para qué están en esta tierra. Les da igual todo. Les da igual si viven, si no viven, si están o no están. ¿Por qué? Porque no conocen el propósito de Dios. Porque no saben para qué Dios los llamó y los creó. Amén. El otro punto es: actúan irresponsablemente. No saben valorar su tiempo, pierden su tiempo y se desenfocan. No valoran, pierden su tiempo con amistades que no les hacen bien. En cambio, cuando tú tienes tu mirada puesta en Dios, cuando tú sabes el propósito para el cual el Dios te creó y te formó, tú no te desvías, tú no te desenfocas, tú no miras a otro lado, sino que tu meta es cumplir el propósito de Dios, cumplir el sueño de Dios, cumplir por el cual Dios te creó y te formó, por el cual Dios te llamó. Amén. Por eso muchas veces la gente pierde el desenfoque, pierde el tiempo. El otro punto son personas infelices, vacías, porque cuando no sabe para qué Dios lo creó, pierde su enfoque. Amén. Se vuelven personas infelices, no tienen alegría, se vuelven personas vacías, están tristes porque no conocen el propósito de Dios, porque no cumplen el propósito de Dios. Porque cuando uno está en la voluntad de Dios, porque cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, porque cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios y estamos cumpliendo el propósito de Él, le aseguro, usted va a ser la persona más feliz, más dichosa, más feliz, porque está cumpliendo el propósito de Dios. Y eso se lo puedo asegurar. ¿Sabe por qué? Porque gracias a mis pastores, gracias a Dios y a mis pastores que me metieron en ese propósito, me llamaron, supieron ver en mí lo que Dios quería hacer conmigo, y me llamaron, me metieron, me entrenaron, me equiparon, me siguen equipando, me siguen entrenando, siguen tratando conmigo, me siguen empujando y empujando. Amén. Por eso yo soy feliz. Amén. Por eso se lo digo con seguridad, que cuando uno está en el centro y el propósito de Dios, su vida cambia, su enfoque cambia, tu meta cambia. Tú ya no pierdes cosas en tontería, tú ya no pierdes el tiempo, ay no, mirando que lo que pasó, lo que hizo esto, lo que hizo la otra, y que si cantó, que si no cantó, que si oró, que si no oró, que si el pastor puso otro pastor, que si puso profeta. No,
Tu enfoque está en cumplir el propósito de Dios. Tu mirada está en cumplir el deseo de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver ahora, Dios te creó con propósitos, pero también te da un tiempo para que tú te muevas y lo cumplas. Dios te creó con propósitos grandes, pero también te da un tiempo para que tú te muevas y los cumplas. Eso lo vamos a ver en Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Todo tiene su tiempo, y este es el tiempo que Dios te llamó para cumplir el propósito de Dios. Amén. Dios te puso y te dio propósitos, te dio un llamado, pero también te dio un tiempo para que lo cumplieras. No es tiempo de perder el tiempo, porque no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Y cuando te encuentres frente a Él, te va a pedir cuentas por lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Dios te va a pedir cuentas, y es mejor cumplir el propósito de Dios. Es mejor que nos haya cumpliendo el propósito de Él. No es tiempo de perder el tiempo, no es tiempo de desenfocarse en otras cosas, es tiempo de enfocarnos en Él. Amén. Así que es tiempo que tú y yo entremos en ese propósito por el cual Dios te llamó, por el cual Dios te creó y te formó. Amén. Y ahora usted me preguntará: no, pero es que ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo yo buscar mi propósito? ¿Cómo puedo saber para qué Dios me llamó? Yo le voy a decir: uno, orando. Cuando usted se mete en oración, cuando usted entra en intimidad con Dios, Dios te va a mostrar, Dios te va a revelar, Dios te va a decir: para esto te llamé, para esto te formé, para esto te diseñé. Tú vas a hacer esto, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un intercesor, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un líder de casa de paz. Ahí Dios te va a mostrar en la oración, en la intimidad, en lo secreto. Ahí Dios te va a revelar, ahí Dios te va a mostrar. El segundo, leyendo su palabra. Cuando tú lees su palabra, cuando tú lees sus escrituras, ahí tú vas a encontrar para qué Dios te llamó. Por eso es tan importante que estudies, como dice la maestra, el instituto bíblico, el instituto, para que estudies, para que aprendas, para que tú conozcas. Si no conoces cuál es tu propósito, ahí Dios te hable, ahí Dios te revele, ahí Dios te muestre y te diga dónde tienes que estar, en qué lugar Dios te quiere poner, en qué lugar Dios te quiere colocar. Amén. Y el otro es a través de los pastores, de los padres espirituales de esta casa. Amén. Ellos te van a guiar, Dios los va a usar a ellos para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, así como Dios lo hizo con mi vida. Amén. Cuando tú estás conectado con los padres espirituales de esta casa, estás bajo esa autoridad, estás bajo esa cobertura. Dios te va a decir para qué, Dios te va a decir cuál es tu propósito, para cuál Dios te llamó, Dios te creó, Dios te formó. Amén. Amén. Entonces, ¿están seguros que Dios los creó desde el vientre de su madre para cosas grandes? Amén. Que usted no es un error, que usted no es casualidad, que usted tiene un propósito grande con Dios y que lo va a cumplir. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Yo les pido, por favor, pónganse de pie. Ya el tiempo se fue, pero vamos a orar para que usted en esta mañana entre a cumplir el propósito de Dios en su vida, para que usted cumpla el plan, el diseño de Dios, por el cual Dios lo creó, Dios lo formó, Dios lo llamó. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Padre celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor amado, porque sé, poderoso Rey, que tú has hablado a cada vida, que tú has hablado a cada corazón, poderoso Padre celestial. Dios mío amado, Dios mío, y todas las personas que vinieron hoy, Dios mío, que no conocían, Dios mío amado, el propósito por el cual tú los creaste, los llamaste y los formaste y los diseñaste desde el vientre de su madre, Señor amado. Padre mío, tú en esta mañana les revelas, les muestras, les enseñas, Dios mío amado,
al propósito por el cual tú lo formaste, mi amado Rey. Padre celestial, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre mío, Señor amado, tú, Señor amado, mete, Señor amado,